Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os hablo de novelas históricas. Arrancamos. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues yo haciendo aparición. La semana pasada se fue a descansar la niña, la anterior le chafó la aparición. Pues el niño mayor de la niña, que la verdad es que es un amor, es un amor, pero sí, un poco pesadete de vez en cuando, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, hoy sí estoy aquí con novelas históricas, que no es mi tema favorito, pero bueno, a ver. Las novelas históricas es uno de los géneros que son una constante en mis lecturas y las voy acumulando un poco pues para poder ir trayéndoos unos vídeos más temáticos en los que os pueda enseñar las últimas novelas históricas que he leído. En este caso os traigo 5, en realidad he leído 6, pero me estoy guardando otra para más adelante para ver si consigo hacer otro vídeo de novelas históricas y os voy a ir contando un poquito cuáles han sido estas novelas históricas que he leído y qué me han parecido. La primera de ellas la leí en digital, en Next Story, se llama Ponte en mi piel, de Emma Lira, y la leí con mi grupo de las históricas, que estamos Chris de Avemar Books, María de Merfrus Libros y yo. Era un libro que teníamos en nuestra lista de lectura desde hace bastante tiempo y por fin pues llegó su momento y nos empezamos a leer esta historia. El gancho, digamos, para leer el libro es que es un retelling de La Bella y la Bestia y que entonces lo que vas a ver es una historia de La Bella y la Bestia, pero lo que nos encontramos en realidad es una novela histórica al uso. O sea, lo que vamos a ver es la historia de lo que se supone que inspiró la novela histórica, que es la historia de un chico que se llamaba Pedro González y que tenía hipertriquinosis, creo que se llama la enfermedad, esta que básicamente por un tema hormonal, pues te cubres de hipertricosis, creo que es, hipertricosis, sí, que te cubre todo el cuerpo, toda la cara, etcétera, de vello, un vello así muy fino, y que claro, le hacía pues una persona en esa época muy excepcional. Parece ser que era una persona bastante inteligente, nacido en las Canarias, y por circunstancias de la vida pues se le ofrecen de regalo como un monstruo, criatura terrible, al rey de Francia, Enrique II, he tenido que ir a mirarlo. Bueno, se lo ofrecen de regalo y básicamente pues ahí se dan cuenta de que es una persona inteligente, vamos, que es una persona. Y entonces lo que hacen es formarlo y pues es una persona bastante culta, habla varios idiomas, se dan cuenta de que aunque es tratado como un monstruo en todo momento, pues en realidad es un humano normal con esta cuestión hormonal que tiene. Lo que vamos a ver dentro de toda la historia además es pues cómo a este hombre le casan con Catherine, con una chica también que aparece en la historia, y vamos a ver su relación. Dentro todo el contexto histórico es la lucha de poder entre Enrique, Catalina de Medici, vamos a ver todas las guerras de religión, la matanza de San Bartolomé, bueno, pues toda esta época de Francia tan convulsa con los hugonotes, etcétera, lo que eran los protestantes dentro de Francia, y la verdad es que para mí el desarrollo de la novela fue irregular. Empezó bien, con una historia que me interesaba, que te iban contando un poco la vida tanto en Francia como en Canarias, luego la llegada de Petrus, etcétera. Luego tiene una segunda parte que está más centrada en los aspectos de la guerra de religión y que yo creo que ahí quizá puede pecar de detalle para aquellas personas que no saben mucho de la época, porque podremos decir, bueno, si no saben mucho de la época, si te dan detalle mejor, sí, pero resulta algo confuso, porque asumen que sabes en el contexto en el que se está desarrollando, te dan detalles quizá a nivel un poquito de conocimiento mayor, y entonces puedes estar un poco perdido en esa parte más de guerras de religión, etcétera. A mí me resultó como historiadora interesante, pero claro, creo que a lo mejor para otro tipo de lector puede resultar un poco tedioso. Y yo a ese punto pues estaba con el libro en 3 estrellas. Continué leyendo, la última parte me gustó bastante más y entonces al final decidí ponerle 4 estrellas porque, como os digo, es una historia que, si bien desigual, es una historia que puedo decir que he disfrutado. Creo que si vais con la idea de que es un retelling de La Bella y la Bestia, no es lo que os vais a encontrar. O sea, es una historia que es la que dio origen, o se cree que dio origen, a la historia de La Bella y la Bestia. Pero no tiene nada que ver.
en absoluto con La Bella y la Bestia, más allá de que hay un hombre peludo y una mujer guapa. O sea, eso es todo lo que hay que pueda recordarnos a La Bella y la Bestia. Toda la historia que rodea pues no tiene nada que ver con La Bella y la Bestia. Como os digo, es una novela histórica ambientada en el siglo XVI, entre España y Francia, y que vamos a ver el desarrollo de este personaje, que es un personaje histórico que me puse a leer más cosas sobre él, me puse a leer más cosas sobre su hija, etcétera, etcétera, y que me interesó mucho la historia en ese sentido. Pero bueno, yo creo que en general sí merece la pena leer este libro. Pues este hombre, la verdad es que por lo que la niña cuenta resultaba bastante interesante, pero digo yo, si hubiera nacido en otra época, ¿no? Con un buen láser, con un buen tratamiento hormonal y esto, yo creo que hubiera podido llegar a ser un tío pues muy atractivo, y no teniendo drama de rosas, ni drama de rosas que se van despetalozando, o como se diga. Y aunque dice que no se parece a la Bella y la Bestia, pues a mí me da la gana que se parezca y punto. Pues ya que estamos hablando de Médicis y ya que estamos hablando del siglo XVI, pues os traigo mi siguiente lectura, que es Retrato de casada de Maggie O'Farrell. Retrato de casada de Maggie O'Farrell, este caso lo leí con Carla, y bueno, es un libro que a mí me gustó mucho porque yo la verdad es que he de decir que la pluma de la autora de Maggie O'Farrell me gusta muchísimo. Vamos a tener aquí la historia de Lucrecia de Medici, hija de Cosimo de Medici, que bueno, pues con todas las cuestiones renacentistas, ¿no? De la división de Italia, las luchas, etcétera, etcétera, pues bueno, empiezan a hacer alianzas matrimoniales, y a la hermana de Lucrecia pues la prometen con Alfonso de Ferrara, y pues resulta que la hermana pues no llega al matrimonio, y entonces la casan a ella con Alfonso de Ferrara. Ella tiene 15 años, se tiene que ir de su casa, se va a vivir con este señor que es 12 años mayor, y bueno, la historia asume un tema que no se ha probado, pero que ha estado en sospecha, y es que Alfonso asesinó a Lucrecia envenenada. Entonces lo que vamos a ver es toda la historia en la que vamos a ir intercalando unas partes más de novela al uso con unas partes más introspectivas narradas en primera persona por Lucrecia, en la que Lucrecia nos va contando sus miedos, sus pasiones, su infancia, los sueños que tenía. Es una mujer bastante introvertida, una mujer muy culta, que le gusta mucho dibujar, que observa el mundo con unos ojos bastante únicos, que además es un personaje que te provoca mucha emoción. Creo que además hace un grito a lo que es la libertad, la capacidad de formarse entre las mujeres, de poder elegir, etcétera, que me resultó muy interesante. Y luego te va contando pues otra parte de la historia. Me gustó mucho, pero creo que tiene peros. Tiene peros porque aparecen personajes que parecen muy interesantes, pero que luego no se desarrollan. Porque quizás si no te gusta mucho la parte introspectiva, pues puede ser que este libro te parezca un poco lento, porque sí es cierto que es bastante introspectivo, de reflexión, de detalle, de descripción. Con lo cual, si eso no es tu estilo narrativo, pues puede que te aburra. Y creo que a mí es un libro que en general me gustó mucho. Como os digo, a este también le puse 4 estrellas. Para mí Hamnet me gustó más que Retrato de casada, pero es cierto que toda esta parte de Italia, los Medici, Lucrecia de Medici, que es un personaje que tampoco se conoce en exceso, que de hecho muchas veces se confunde con Lucrecia de Borgia y no tiene nada que ver. Bueno, pues yo creo que es una historia que en general merece mucho la pena leer, que me resultó muy interesante. Considero además que puede ser, sobre todo si os gustan las narrativas poéticas, sutiles, hermosas, creo que Maggie O'Farrell tiene un don de palabra maravilloso y que merece mucho la pena leer sus obras. Y Retrato de casada, además, si os gusta el Renacimiento, os gusta el siglo XVI y os gusta saber un poquito más de la época y cómo vivían los Medici, etcétera, etcétera, pues también resulta muy interesante de leer. Yo es una historia que sí recomiendo, pero con peros, o sea, peros si nos gustan las cosas introspectivas, si nos gustan las descripciones, entonces este libro probablemente os aburra. A mí, llamadme puritana o lo que sea, pero yo estoy de casada a niñas de 15 años con señores de 30 y tantos, pues no me parece.
No me parece ni medio normal, ¿eh? Yo sé que era la época, que era señora sea usted fértil y tal, pero oye, imagínate, tienes 15 años, te han tratado como una niña, no has salido del palacio, te llevan a otro sitio, te casas con un señor que no conoces. Creo que es demasiado. O sea, yo no sé ni cómo no se volvían locas estas señoras, de verdad. O sea, yo hubiera hecho una huelga de matrimonios. Os traigo ahora un libro que ha sido como un parto, porque es un libro bastante largo que empecé a leer en lectura conjunta, que fue cayéndose la gente de la lectura conjunta, que íbamos a ritmos muy diferentes y que decidí terminar sola. Y no es otro que La octava vida de Nino Harachawicz-Wichili, lo que sea. Madre mía, menudos apellidos. El georgiano está claro que no es uno de mis fuertes. Bueno, La octava vida para Brilka. Es una historia de Georgia a lo largo del siglo XX y parte del XXI. Lo que es una saga familiar. Yo para mí tenía muchos toques, no de realismo mágico en sí, pero cuando lees sagas familiares a mí es imposible no compararlas con 100 años de soledad. Y esta tiene esa parte de personajes que te van narrando su historia, con patrones que se van reproduciendo, etcétera, etcétera. Y resulta que es un libro, yo esperaba que fueran 5 estrellas, no me ha llegado en 5 estrellas, se me ha quedado en 4. Pero es un libro que he de decir que he disfrutado. Claro, imaginaos el grosor. Yo creo que rondará las 1000 páginas. Sí, 1002. 1002 páginas, o sea que es una inversión. De hecho, estoy aquí sosteniéndolo, me tengo que apoyar en la pierna porque pesa. La octava vida para Brilka empieza con una Georgia en 1917, previa a lo que va a ser la Revolución Rusa posterior. Y vemos a un personaje que es Stasia. Stasia, su padre tiene una fábrica de chocolate y hace chocolate con una receta secreta que vuelve a todo el mundo loco de pasión por ese chocolate, por ese sabor, y que ellos creen que probablemente ese chocolate esté maldito, porque una vez que lo pruebas es como que no te puedes desvincular de él y te empiezan a pasar cosas muy apasionantes, pero a la vez muy duras, podamos decir, o muy intensas, digamos que vives todo con mucha intensidad. Esa es la historia, donde empieza, pero la historia nos la va a contar Niza, que escribe esta historia a modo de relato para su sobrina Brilka, que por eso se llama La octava vida para Brilka, que en un momento dado se escapa y Niza pues tiene que ir a buscarla. Y entonces decide contarle de dónde viene Brilka, cuál es su pasado, y empieza por Stasia, que es la abuela de Niza, y nos empieza a contar la historia de Stasia, nos va a contar la historia de su hermana, nos va a contar la historia de su hija, de su nieta, etcétera, etcétera, de las mujeres y hombres de la familia, pero es cierto que tiene un peso femenino muy fuerte. Stasia quería ser bailarina de ballet, pero se enamora, se casa y su vida cambia. Y cambia no solo por las decisiones que toman, sino también por el contexto histórico en el que se ven vistos. Georgia acaba siendo una de las repúblicas fuertes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, y se habla de formas así un poco velada, porque no llegan a nombrarlo nunca, hablan de Stalin, que era georgiano. Y van a hablar también de otro personaje que no recuerdo ahora el nombre, que era un hombre pequeño con gafas en el libro, y que pues básicamente fue la mano fuerte de la policía secreta de la Checa. Y lo que nos vamos a ver pues es la historia de los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, y van intercalando estas historias. Está dividida en varias partes, cada una de estas partes las van a narrar desde el punto de vista lo narra todo Niza, pero cuenta la historia de personajes distintos. Lógicamente todos estos personajes se van mezclando conforme la historia va avanzando. Y tiene una prosa muy bonita, una forma de escribir maravillosa, la verdad. Pero es cierto que, claro, en una historia de 1000 páginas, pues no todo te gusta por igual, hay ciertas historias que te gustan más.
y es que es un drama tras drama, tras drama, tras drama, también os lo digo, ¿eh? O sea, todo concentrado en un drama. Es una historia de drama, de pasiones, de amor, de intensidad, de amistad, de subidas y bajadas, de historias no contadas, de relaciones bastante tóxicas entre toda la familia, como muy dependientes y a la par demasiado intensas, no pueden vivir con los unos con los otros, pero tampoco pueden vivir sin estar con ellos mismos. Habla de los que se quedan en Georgia, de los que emigran, de los que no pueden volver, de los que querrían volver, de los que les gustaría irse, y nos va contando un poco la historia de cómo fue evolucionando esta sociedad, cómo fue evolucionando también los personajes, y van contando la historia para Brilka, que es digamos la modernidad, ¿no? Que es el año 2006 en Alemania, y vamos a ver, pues como os digo, una saga familiar. Eso sí, cuando vayáis a leer esto, dedicarle tiempo, porque necesitas tiempo para leerlo. Vas a amar y odiar a los personajes, vas a tener momentos en los que los quieras, momentos en los que los odies. Van a ir apareciendo y reapareciendo estos personajes y se van estableciendo vínculos entre ellos su contexto histórico y sus vidas, con cuestiones muy humanas, pero sobre todo con emociones a flor de piel y con todas las relaciones muy muy bien desarrolladas. Como os digo, esperaba un 5, me he quedado con un 4, pero aún así es una historia que recomiendo. Eso sí, telita lo que pesa. De la octava vida tiene una pinta de culebrón georgiano, que no culebrón turco, que no culebrón venezolano ni colombiano, georgiano. ¿Os podéis imaginar lo que sería eso? Un culebrón georgiano entre vodka y vodka, Os traigo también una novela que he leído recientemente, que es La bastarda de Estambul. En este caso me la regaló Celia, de Liv Shafak, que es una autora que me gusta mucho. De ella he leído La isla del árbol perdido, he leído mis últimos no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos, porque vaya título más largo, y este es el tercero que leo de ella, que es La bastarda de Estambul. En mi top sigue estando La isla del árbol perdido, sigue siendo el libro que más me gusta de ella, pero me pasa con esta mujer lo que me pasa con Maggie O'Farrell, y es que me gusta mucho, 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 mucho cómo escribe. Entonces, ella me cuenta una historia y me da igual que me esté narrando las páginas amarillas con Taller Pepe y 91854, o sea, me da igual, porque es que me parece que lo hace bonito. Y entonces, pues bueno, la historia en este caso, La bastarda de Estambul, no sé yo por qué pensaba que iba a ser algo de los otomanos. O sea, ¿dónde me he puesto yo que esto iba a ser algo de los otomanos? A lo mejor porque pensaba que era, confundo a lo mejor este libro con el de Parte de la princesa perdida, o como se llama ese libro, que estoy yo y espesa, como puedes ver. No me acuerdo de un solo nombre de nada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, La bastarda de Estambul. Nos cuenta la historia, que bueno, que esa es otra, o sea, los nombres. Tenemos una chica de madre americana y padre armenio, iba a decir kurdo, no, armenio, que se llama, esperad, la chica se llama Armanush. Bueno, pues esta chica quiere descubrir un poco de su pasado. Sabe que su familia vivió en Estambul y entonces decide ir a Estambul a descubrir su historia familiar. Vamos a tener también otra historia que empieza con Seliha. Seliha es una chica turca, moderna, pues que va con minifaldas, que se pinta, etcétera, en una Turquía en la que se mueven a dos bandos, ¿no? Desde las mujeres que van con pañuelo a las mujeres que son más occidentales, una Turquía moderna pero a la par anclada en lo anterior, una Turquía que ya no se considera otomana, no sé, sobre todo identificada en Estambul, que es una ciudad, yo creo, no he estado en Estambul, pero yo creo que Estambul respecto al resto de Turquía es bastante única, y diría que respecto al resto del mundo es una ciudad de confluencia, con lo cual yo creo que es una ciudad bastante única en todos los sentidos. Pues ahí tenemos a Seliha, que bueno, pues nos va contando su historia, porque la historia va entre el pasado y el presente, y vamos empezando a conocer qué pasa, cómo se conectan Armanush con Seliha y con la hija de esta, con una hija que es la bastarda de Estambul.
porque no sabe quién es su padre. Vamos a ver además la historia de una familia fundamentalmente de mujeres, porque los hombres creen que tienen una maldición y duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio, o sea, es que se mueren todos cuando llegan más o menos a los 40, entonces los tratan como oro en paño, ¿no? Porque tener un hombre es, madre mía, se nos va a morir, vamos a cuidarle, a ver si nos aguanta más allá de los 40, y es una historia fundamentalmente de mujeres, una familia llena de mujeres, a cual más peculiar. Desde una maestra hasta una vidente, hasta una madre que adora al hijo que ha migrado a Estados Unidos. O sea, tenemos aquí a la moderna Selijá, a la incomprendida hija bastarda, y a todo esto tema de mujeres le mezclamos a Armanouche, que allí se nos planta porque, bueno, pues su padrastro está relacionado con esta familia. Entonces vamos a ver la historia de Armanouche por un lado, la historia de, perdonad, a ver cómo se llama la hija pequeña, Asia, la historia de Asia, vamos a ver la historia de Selijá, vamos a ver la historia de las hermanas de Selijá, de la madre, de las abuelas, de los ancestros, y nos va a ir contando lo que es el genocidio armenio, va a hablar del genocidio armenio, visto desde el punto de vista de los armenios, y que digamos que es una seña identitaria de los armenios, y por otro lado visto desde el punto de vista de los turcos, que muchas veces no están ni informados sobre el genocidio armenio. Es algo que se ha corrido un velo por encima para no tratar sobre ello, y que además ellos consideran que no tiene mucho que ver con ellos porque es algo que hicieron los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, y que la Turquía actual no es esa Turquía otomana. Entonces va a ser un tema de olvido, un tema de barbarie, un tema de incomprensión. Por un lado tenemos una Estambul muy cosmopolita, y por otro lado tenemos una Turquía muy intransigente, con personajes muy peculiares que se van a reunir todos en un café, y vamos a ver temas pues también muy ideológicos, de ultranacionalismos, de nacionalismos, de memoria histórica, de la importancia de pedir perdón, quién tiene que pedir perdón, hay que pedir perdón, la construcción histórica, y a la par pues todo el tema de identidad de las familias, de quién eres dentro de la familia, el rol que se te atribuye y el querer vincularte a tu identidad y a la par desvincularte de ella. Creo que trata muchísimos temas, es un libro que me ha gustado mucho. Estoy muy estricta este año con las 5 estrellas. A este tampoco se las ha llevado, se ha llevado 4. Yo lo estoy pensando, digo, cuando tenga que hacer el vídeo de mis mejores lecturas de este año, he estado muy estricta con las 5 estrellas. A ver si me salen 10, no lo sé. Pero bueno, un libro que recomiendo mucho, con una historia que al principio estás muy liado porque no sabes por dónde tira, pero que luego vas atando cabos y vas viendo cómo se relaciona todo, y cómo al final el cómo se relaciona es lo menos importante. Lo más importante, como os digo, son estos temas de identidad, de memoria, de historia, de reconocer, del perdón hacia uno mismo y hacia los demás. Y creo que es una historia, como os digo, una autora que me gusta mucho, que narra muy bien y que merece mucho la pena leer. Este sí que es culebrón turco, ¿eh? Yo no soy muy dada a esto, pero la madre de la niña estuvo con una, el protagonista era Kemal, Kemal, y lo vio 2 veces, porque debe ser que con una no se quedó ella a gusto viendo a Kemal, Yo, no me van mucho, esas miradas intensas, no me van. Y os traigo por último un autor nacional, habitualmente autor de thriller, que yo he leído en novela histórica, que es su primera incursión en novela histórica, y que he de decir pues, que ha tenido una incursión muy buena, y son Los 9 reinos de Santiago Díaz. Yo Santiago Díaz leí Talión, leí El buen padre, recientemente me he leído Las otras niñas, que ya os lo traeré por aquí, y me falta por leer de él Indira. Y aquí tenemos una novela histórica ambientada en España en el siglo XVI, si no recuerdo mal. Sí, en el siglo XVI yo creo que fue, porque es la corona de Castilla, sí. Entonces lo que vemos es
pues la formación de las Canarias, cómo se forman las Canarias, con los guanches, etcétera, de dónde vienen, que es un poco algo todavía un poco misterioso, que hay varias teorías de dónde pudieron venir. El desarrollo de los reinos dentro de lo que son las Islas Canarias, ¿no? Pues con los diferentes líderes dentro de cada una de estas regiones o cada uno de estos reinos, y cómo estos reinos se ven afectados por la llegada de los castellanos, que empiezan su expansión tanto en África como en América y que toman las Canarias como uno de los puntos de partida para poder llegar a América. Entonces vamos viendo pues todo el tema de los reyes católicos, o sea, siglo XV. Luego vamos a ver parte del siglo XVI, porque es una vez que ya más o menos la conquista está asentada o se está implementando con mayor fuerza dentro de lo que es las Islas Canarias. Y vamos a ver, por un lado, pues a estos guanches, que les llamaban que eran los indios, ¿no? Que se consideraban los indios, los guanches, y por otro lado tenemos también el reino de Castilla y las interacciones que se establecen de poder, de dominio, etcétera. Vemos unos personajes históricos que me ha encantado descubrir, bueno, Isabel y Fernando, que no los descubro, pero los descubro quizá en una faceta más humana. Isabel de Bobadilla, que le llamaban la cazadora y que me ha parecido un personaje apasionante, y luego todos los personajes que rodean a eso, ¿no? Y luego tenemos también, por otro lado, la parte canaria, ¿no? Que es la parte de los 9 reinos, con todas sus intrigas, todas sus luchas de poder, los que quieren apoyar a los castellanos y los que no, los que quieren resistirse y los que no, etcétera, etcétera, y luego un misterio también, un misterio de unos personajes que no sabemos muy bien por dónde va, y se nota que Santiago Díaz pues es autor de thriller, porque el ritmo de esta novela histórica es bastante rápido, cosa que también a veces en las novelas históricas pues se agradece mucho. No deja de ser un señor libro, ojo, que tiene casi 600 páginas, y os voy a hacer una recomendación. Si no queréis saber lo que va a pasar, no miréis el árbol genealógico que aparece al principio. A mí me gusta porque me gusta saber quién va a acabar con quién y quién va a tener hijos con quién, pero ojo, si lo lees pues ya sabes por dónde van los tiros y ya vas a perder parte de la sorpresa. Yo prefiero perder parte de la sorpresa y ganar algo de constancia de qué va a pasar. Luego tiene al final también un listado de los personajes que aparecen, con personajes históricos que aparecen también, y me ha resultado muy interesante conocer más sobre las Islas Canarias, bueno, en este caso sobre todo Tenerife, ¿no? Pues aunque luego también hacen alusión a otras islas, pero se centra sobre todo en Tenerife. Habla del volcán, de la presencia del volcán, aspectos más míticos, religiosos, etcétera, dentro de las islas, su economía, sus relaciones sociales. Eran sociedades muy guerreras, cómo se relacionaban entre ellos, cómo establecían las relaciones de parentesco y de relaciones amorosas, etcétera, y luego toda esta relación y esta confrontación con el reino de Castilla, que era muy diferente en muchos aspectos y quizá mucho más salvaje en otros. Entonces creo que es una novela interesante, como os digo, también le he puesto 4 estrellas, la he disfrutado leyendo. Al principio va narrando historias de Canarias y de Castilla, y había alguna historia que de vez en cuando, en momentos dados, me interesaba más que la otra, pero luego se van vinculando, se van relacionando, y la verdad es que es un libro que me ha tenido muy metida, que he disfrutado mucho. Y Ian se lo empezó a leer y no le gustó, a mí sí. Yo le he puesto, como os digo, 4 estrellas, y la verdad es que he disfrutado la lectura, el comentario, todo, porque este también lo he leído en conjunto. De hecho, salvo La bastarda de Estambul, creo que me los he leído todos en conjunto, aunque La octava vida acabé leyéndomelo sola. O sea que, pero bueno, novelas que sí me han merecido la pena, sí me han gustado, sí creo que merece la pena leer. Y yo pondría, pues quizá esta y La bastarda de Estambul quizá están entre favoritas, también La octava vida para Brilka, y luego pues quizá un poco menos Retrato de casada y Ponte en mi piel. Pero vamos, estas son las últimas históricas que he leído y que os recomiendo. Pues mira, niña, tú fuiste a la Feria del Libro, arrasaste con los libros de Santiago Díaz, te pusiste ahí a hablar de Joel Dicker delante de Santiago Díaz, que se puso un poquito celosón, pero oye, mira, los libros te están yendo muy requete bien, porque te está gustando todo lo que este hombre escribe a ti te gusta. Ya te quedas solo Indira de momento,
Es el único que te queda. Y una vez que acabes con eso ya tienes todos. Y todos, casi todos, casi. No, te falta uno por firmar, pero todos firmados. Así que no te quejes, nena. Pues estas han sido mis novelas, un vídeo un poquito más largo de lo normal, pero es que tenían bastante de qué hablar, eran novelas bastante largas, algunas de ellas también, y que me han hecho pensar, me han hecho reflexionar y que espero que os inspire alguna lectura. Por mí nada más, os deseo una muy feliz semana y os mando desde aquí un besito muy grande. Adiós. Ay, pues por mí nada más. Que le follow, que le like, que subscribe, que se ha enrollado un poquito más que las persianas, pero así es la vida, porque a esta niña le hablas de libros y de historia y se viene arriba. No puede ser. Pero en fin, nada. Un besito muy grande. Chao, chao, lectores. Besitos, besitos. ¡Mua!